El poder oculto de tocar fondo. Hay un momento en la vida que nadie publica. No tiene filtros, no tiene frases inspiradoras, no tiene aplausos. Es el momento en el que todo lo que creía ser, se rompe. Desde la psicología del self, lo que colapsa cuando tocas fondo no es tu vida. Es tu identidad narrativa. El ser humano no vive solo de hechos. Vive historias internas. Cuando pierdes algo. Cuando fallas. Cuando te decepcionan. Cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir fingiendo. Eso es tocar fondo. Creamos una identidad basada en logros, relaciones, rol social, expectativas, validación externa, autoimagen. Cuando uno de esos pilares se rompe, ruptura, fracaso, pérdida, crisis laboral, el cerebro experimenta lo que en psicología se conoce como disrupción del esquema del yo. Tu mente pierde coherencia narrativa. Y cuando el cerebro pierde coherencia, entra en crisis. No porque seas débil, sino porque el cerebro necesita consistencia para sentir seguridad. Y aunque la mayoría lo ve como el final, psicológicamente, puede ser el inicio más honesto de tu vida. ¿Qué significa realmente tocar fondo? Tocar fondo no siempre es perderlo todo. A veces es más silencioso. Es darte cuenta de que estás vacío. Es mirar tu vida y no reconocerte. Es sentir que nada de lo que haces tiene sentido. Es agotarte de sostener una versión de ti que ya no puedes mantener. Tocar fondo es un colapso de identidad. Y eso es profundamente psicológico. Desde la psicología existencial, el dolor profundo no viene solo de la pérdida. Viene de la pérdida de significado. El ser humano tolera el sufrimiento mejor que la falta de sentido. Cuando tocas fondo, muchas veces lo que duele no es solo lo que pasó. Es que la historia que te contaba sobre ti ya no funciona. Porque cuando la identidad se rompe, el cerebro entra en crisis. Eso genera desorientación, sensación de vacío, crisis existencial, pérdida de dirección. Y el cerebro interpreta la pérdida de sentido como amenaza. Porque el significado es estructura mental. El colapso como proceso neuropsicológico. Cuando algo en tu vida se derrumba, ocurre algo interesante. El cerebro pierde referencia. Las estructuras mentales que organizaban tu realidad dejan de funcionar. Eso genera confusión, ansiedad, desorientación, sensación de pérdida de control. Pero aquí está lo importante. Cuando las estructuras mentales colapsan, el cerebro se vuelve más flexible. La neuroplasticidad aumenta en momentos de crisis. El sistema está obligado a reorganizarse. Y esa reorganización puede ser destructiva o transformadora. La verdad incómoda. Muchas veces, tocar fondo no es que la vida se haya roto. Es que la versión que estaba sosteniendo ya no podía continuar. Quizás estabas intentando cumplir expectativas ajenas. Manteniendo relaciones que ya no eran auténticas. Persiguiendo metas que no eran tuyas. Ignorando señales internas durante años. El fondo no siempre es fracaso. A veces es verdad. Y la verdad duele cuando rompe una identidad falsa. Ese momento es doloroso. Pero también es auténtico. Porque por primera vez no estás funcionando desde la adaptación, sino desde la realidad emocional. ¿Por qué tocar fondo puede ser una ventaja? Cuando ya no tienes nada que perder, pierdes el miedo. Cuando la imagen ya se rompió, dejas de actuar. Cuando ya no puedes fingir, empiezas a ser. Psicológicamente, tocar fondo elimina ilusiones. Y las ilusiones consumen mucha energía. La reconstrucción que nace después del fondo suele ser más auténtica, más consciente, menos basada en aprobación externa. La diferencia no es el evento, es el significado que se le da. Desde la terapia cognitiva sabemos que la interpretación modifica la experiencia emocional. Lo que nadie dice sobre el fondo. Tocar fondo también te obliga a hacer algo que evitabas. Mirarte sin distracciones, sin títulos, sin validación, sin máscaras. Y eso puede ser aterrador. Después del fondo aparece algo que incomoda profundamente. El vacío. Ese espacio donde no sabes quién eres ahora. Pero ese vacío es necesario. Porque psicológicamente, no puedes construir algo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. El vacío no es ausencia.
Es transición. Porque muchas personas nunca se han conocido sin sus roles. El fondo te deja solo con tu esencia. Y eso es incómodo. Pero también es liberador. En terapia, este momento es clave. Es cuando la persona deja de defender la vieja narrativa. Y empieza a preguntarse, ¿quién quiero ser realmente? El peligro del fondo. El verdadero poder de tocar fondo no es volverse más fuerte. Es volverse más integrado. Una persona integrada. Reconoce sus límites. Acepta su vulnerabilidad. No necesita aparentar. No vive para aprobación constante. Tiene mayor claridad interna. Porque ya vio su fractura. Y no se destruyó. Eso genera confianza interna real. No arrogancia. No falsa seguridad. Confianza basada en haber sobrevivido a uno mismo. No todo fondo se transforma automáticamente. Si no hay reflexión, el dolor puede volverse resentimiento. Si no hay conciencia, la crisis puede volverse victimismo. La diferencia entre destrucción y transformación es la interpretación. ¿Ves el fondo como castigo? ¿O como punto de reinicio? El cerebro construye significado. Y el significado determina la dirección. ¿Cómo reconstruir después del colapso? No se trata de reconstruir la misma versión. Se trata de preguntarte, ¿quién quiero ser ahora que ya no estoy intentando impresionar? Empieza por aceptar que algo terminó. Identificar qué partes de tu antigua identidad eran auténticas y cuáles eran adaptación. Permitir un periodo de vacío sin apresurarte a llenarlo. Construir desde valores reales, no desde el miedo. Existe algo estudiado en psicología llamado crecimiento postraumático. Después de eventos difíciles, algunas personas desarrollan mayor apreciación por la vida, mayor profundidad emocional, relaciones más auténticas, cambio de prioridades, desarrollo espiritual o existencial. No porque el trauma sea bueno, sino porque el proceso de reconstrucción genera conciencia. El fondo obliga a revisar todo. Y esa revisión puede elevar el nivel de conciencia. La reconstrucción sólida es lenta, pero es más estable. El poder oculto. El poder oculto de tocar fondo es este. Te obliga a alinearte. Te obliga a dejar lo artificial. Te obliga a priorizar lo real. Las personas que han tocado fondo y han reflexionado profundamente suelen desarrollar mayor autoconocimiento, mayor resiliencia emocional, menor dependencia de validación, mayor claridad de propósito. Porque ya no viven desde la ilusión, viven desde conciencia. El error más común es querer salir del fondo demasiado rápido. Buscar distracciones. Buscar validación. Buscar una nueva identidad inmediata. Pero psicológicamente, si no procesas el colapso, repites el patrón. El fondo mal integrado se convierte en ciclo. El fondo integrado se convierte en evolución. Tocar fondo no significa que estés destruido. Significa que una estructura ya no era sostenible. El fondo no es el final de tu historia. Es el final de una versión que ya no podía continuar. Y cuando todo lo superficial se rompe, lo que queda es lo esencial. Tal vez tocar fondo no fue tu caída. Tal vez fue tu despertar. El fondo no es poder en sí mismo. El poder está en lo que haces después. En cómo interpretas. En cómo integras. En cómo reconstruyes. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Si estás tocando fondo ahora mismo, no salgas corriendo. Quédate. Escúchate. Tal vez no estás perdiendo tu vida, tal vez estás perdiendo la versión que ya no eras. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios, estoy reconstruyéndome. Porque el fondo no es el final, es el inicio que no sabías que necesitabas. Suscríbete a la mente oculta. Si estás listo para reconstruirte desde dentro.